Bueno, buenas tardes a todas y a todos nuevamente. Otra vez comenzamos con un taller que denominamos 100 voces, 100 micros, un taller de radio, que lo iniciamos la semana pasada, el viernes pasado, que dio inicio y esto es organizado por la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo del Chaco, y hemos tenido la iniciativa de comenzar estos talleres que constan de 3 instancias, 3 encuentros. Este sería el segundo, en los cuales pretendemos, bueno, generar el vínculo entre la radio y la comunidad educativa en el marco de la pandemia, del aislamiento social obligatorio, empezar a utilizar nuevamente la herramienta de la radio para, para poder llegar a los lugares donde la conectividad es un problema en este momento. Dicho esto, comenzamos en este segundo encuentro. El coordinador de esto no soy yo claramente, sino es el profesor José Luis Bres Palacio, es quien está a cargo de estos talleres. Este es el segundo. Él va a brindar, bueno, las herramientas necesarias. La semana pasada se hizo una introducción y hoy vamos a continuar con esta segunda instancia en la cual, bueno, ya brindaremos alguna herramienta y él nos explicará mejor de qué viene este encuentro. El chat está abierto para quienes quieran comentar, quienes quieran dejar opiniones, quienes quieran inclusive, digo, mencionar desde qué lugar están conectados. Está abierto el chat para eso y también ahí estará el formulario probablemente en unos minutos donde pueden escribir. Muchísimas gracias por participar a todas y a todos y los dejo con el profesor José Luis Bres Palacio. Bueno, muchas gracias. De nuevo, buenas tardes para todos. Una tarde rara, ¿no? Porque mañana de otoño, mediodía de verano y ahora tardecita de otoño nuevamente. Bueno, feliz de ver caras nuevas también. Quería comenzar el encuentro de hoy resaltando algunos puntos del primer encuentro. Estamos intentando encontrar en la radio, en el formato de la radio, no en la radio, en el formato radio, algún instrumento pedagógico. Esto tiene que quedar absolutamente claro. La radio en la escuela es un instrumento pedagógico, no es periodismo, por favor. Hay que hacer esa diferencia. Igual que cuando hacemos teatro en la escuela, nuestro objetivo no es sacar actores, sino es que el teatro nos sirva como instrumento pedagógico para que los chicos puedan llegar a ciertos conocimientos, elaborar ciertos saberes y construir juntos con ellos valores. No somos profesores de teatro, somos docentes utilizando la estrategia o la técnica del teatro para obtener un proceso pedagógico y didáctico. Lo mismo con la radio. No nos confundamos, por favor, y esto lo voy a subrayar nuevamente, la radio en la escuela es un dispositivo pedagógico al servicio de la didáctica. No es periodismo, porque ya el periodismo está bastante bastardeado en nuestro país y los periodistas tienen bastantes problemas para saber lo que están haciendo y lo que deberían estar haciendo. Así que nosotros utilizamos el formato de radio. Y para eso, decíamos en el primer encuentro, que desinstitucionalizar la radio como idea que la radio es esa emisora que está instalada en algún lugar del pueblo y que transmite a través del éter. Hoy por hoy, el formato radio tiene una presencia muy fuerte en las redes, que son los mal llamados en lenguaje colonizado podcasts, que son ni más ni menos que emisiones multimediales. En este caso, emisiones en soporte en formato radio deberían ser emisiones de sonido, ¿sí? Hasta Hay acá. varias personas que se están presentando desde los lugares donde están conectados.
Por ejemplo, Lucio Sánchez dice que está conectado desde Villa Ángela. Qué bueno, Después también de General José de San Martín, Vanessa Verón. Desde el excelente. barrio Toa, Laura Pérez. Y Laura no habrá escuchado. Bueno, no, le dije hola a Laura. En mi pésimo com. Ahí está, Laura contestó escribiéndola. Bueno. Um, ¿Sigo, Mauro? sí, 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 Bueno, continúa. No. dicho esto, resaltado, subrayado y con letras de colores, vamos a ver qué elementos de la radio podemos nosotros asimilar a nuestras emisiones de sonido, a nuestros envíos. Yo estoy pensando mucho en el formato de esos micros que se mandan de sonido por WhatsApp, que en este momento son los que mayor circulación tienen, ¿sí? Y hay de los elementos de la radio, podemos decir que la radio está compuesta básicamente por la voz humana, ¿sí? La música, el sonido y el silencio. Esos 4 elementos de la radio, nosotros en nuestras emisiones de sonido, en nuestros envíos multimediales, los tenemos que hacer como decíamos en corriente, una embaipú, o sea, una polenta ahí muy fuerte, porque lo que tenemos que lograr es un producto que sea breve, claro, contundente y bello. La belleza, creo que de todos los medios masivos, es la radio la única que pudo preservar el valor de la belleza. El único medio de comunicación masiva en el que la belleza es un elemento más es la radio. Es la radio. La televisión, bueno, ha llegado a niveles de chabacanería tan groseros que en realidad uno ya, yo hace ya muchos años no miro canales de Buenos Aires y no miro canales de noticias. Porque me parece que son un bastardeo muy humillante para uno que es periodista del periodismo, ¿sí? Entonces, conservar la belleza no significa decirlo como maestra jardinera hablando a sus niñitos, ¿no? No hay que hablar como el típico cliché que existe de cómo hablan las maestras, que en realidad todavía muchos siguen hablando, yo las escucho. Cerca de mi casa había una escuela con un patio muy grande, casi toda una manzana, de una casa donde vivía antes, y una vez estaba en la parada del colectivo y escuchaba, bueno, para venir a la escuela tenemos que lavarnos las manitos. Yo decía, 7 de la tarde, los chicos de jardín en el patio de la escuela, ¿qué hacen? Y me acerco y no, era la maestra jardinera que estaba en una reunión con tutores. Bueno, este cliché que tenemos los docentes, por un vicio de la explicación y de la pedagogía y de la didáctica, tenemos que tratar de sacárnoslo en el momento de realizar una producción de podcasteo, de emisión multimedial o de sonido, más con fines pedagógicos, ¿sí? Estoy pensando ya concretamente en lo que es este taller, que son 100 voces, 100 micros. Les había dicho que hoy íbamos a hablar de la calidad como primer punto. No quería dejar este tema de lado. Primero, hay que cuidar ciertos elementos que nosotros los podemos trabajar con nuestros compañeros y con nuestros estudiantes de una manera muy sencilla, ¿no? Que es el cuidar el volumen, que sea el volumen primero en el nivel adecuado y segundo, que se juegue con los diferentes niveles de volumen. Si yo quiero
resaltar algo, puedo levantar un poquito el volumen, elevar un poquito el volumen de la voz, ¿sí? Si yo quiero que algo sea entendido, puedo hablar un poco más pausadamente, que esa es la otra manera de subrayar con la voz. El otro elemento que hay que tener en cuenta es la vocalización. No vendría mal a nuestros alumnos, y veo que hay profes de lengua y literatura, que cuando hagamos practicar lectura en voz alta a nuestros alumnos, contribuyamos a esto que estoy haciendo en este momento, que es la sobregesticulación. ¿Por qué? Porque la sobregesticulación, como no se ve, no importa, nadie se va a reír, es muy ridículo, y noto ahí en Marilyn alguna sonrisa, reíte Marilyn, porque es una payasada lo que estoy haciendo, pero la sobre, o la Marilyn, la sobrevocalización ayuda mucho a que el sonido que es captado por el micrófono del grabador, de la webcam, de lo que sea, pueda registrarse con un nivel de calidad superior. Cuidar también, aparte de los volúmenes, los tonos. Los tonos son fundamentales, ¿sí? Y esto tiene que ver, y lo podemos trabajar con los estudiantes porque ellos son muy capos en eso. ¿Con qué tono diría yo murió la primavera? Lo diría, murió la primavera. Lo diría, murió la primavera. Lo podría interrogar, ¿murió la primavera? Podía sorprenderme con un volumen de voz muy bajo. Murió la primavera. ¿Sí? Jugar con los tonos y los volúmenes, y esto es un instrumento pedagógico muy rico que nos ayuda en la lectura expresiva, por ejemplo. Importante, somos una región en la que nos tragamos, nos empachamos con las heces finales, ¿sí? Y es un vicio que cuando llega a oídos de un no litoraleño hablante, le resulta muy molesto, ¿sí? Como a mi oído, por ejemplo, personalmente a mí el yeyeo es algo que me saca de audición, ¿no? Si una persona yeyea mucho, me distrae de lo que está diciendo. Por suerte ahora la locución radial de todo el país está imponiendo un yeyeo más suave, más sonoro, no el yeyeo sordo del porteño, sino más bien un yeyeo que sea más reilado, más universalizado. Con las heces hay un truquito, digamos. Si la S final va a estar seguida de una vocal, se la pronuncia uniéndola como si fuera una sola sílaba, ¿sí? Por ejemplo, las alas, ¿sí? Si va a ir seguida de una consonante, se la aspira, las balas, las alas, las balas. Este truquito es de una efectividad tremenda en la locución y logra agradar mucho al oído, ¿no? El otro problema son las eres. Nosotros ya en la zona del litoral, no el correntino, el resistenciano y el perirresistenciano, estamos omitiendo eres finales todo el tiempo. Le voy a decir, le voy a traer, le voy a escribir. Eso hay que prestarle atención porque el pronunciarlas, sin exagerar, el pronunciarlas va a enriquecer el audio que nosotros estemos preparando. Las D finales suenan muy bonitas cuando en el soporte radio se pronuncia la D final. Felicidad. Le da una intensidad a la palabra.
Suena un poquito rebuscado en el lenguaje coloquial. Nosotros decimos estoy lleno de felicidad y se entiende. Ahora, cuando estamos preparando un envío auditivo, un envío audiovisual, esa D final, si hay alguna palabra, pronunciémosla porque embellece el contexto fónico de lo que estamos haciendo. Y las pausas. Las pausas no son como el silencio de radio. Las pausas en un envío multimedial también puede estar bajo el formato de lo que en radio se conoce como el tabique. Por ejemplo, si ustedes van a presentar un pequeño spot auditivo de un tema determinado, y ese tema es posible fraccionarlo en 3 o 4 oraciones, otra parte 3 o 4 oraciones, otra parte 3 o 4 oraciones, esos bloques de 3 oraciones los pueden separar, por ejemplo, con un efecto de sonido, que puede ser el cliqueo de una cámara fotográfica, que es un disparo de arma de fuego, lo que a ustedes se les ocurra. Un rayo, un efecto de viento, soplar en el micrófono da un efecto de viento muy... No soplen ni escupan, digamos, porque eso sería una tormenta, pero soplar en el micrófono del grabador da el efecto de que es viento y tabica, digamos. Que no es un silencio, el silencio de radio es otra cosa, ¿sí? ¿Hasta acá? Porque por ahí yo tengo el problema de que me entusiasmo y pierdo noción de la densidad de lo que estoy diciendo, y entonces quiero que a cada ratito preguntarles que si está todo bien, y si hay alguna pregunta, por favor, aunque les parezca inocente, ingenua, hasta tonta la pregunta, háganla, por favor, porque de esto se nutre la didáctica de la utilización de la radio en la escuela. De las preguntas más obvias nacen los mejores acuerdos para realizar bien esta acción. Pregunta. Sí, Mauro. Cone, antes que nada, ¿cómo estás? Bien. Decías esto de la belleza, de mantener la belleza, y que por ahí la intención, o alguien me lo decía cuando yo preguntaba de qué se trata esto, la intención en un momento es sumar a los chicos también. Por ahí a veces, y por ahí esto que vos decías, que tratemos de dejar claro que esto no es para hacer periodismo, y yo lo entendí como que no solo tenés que ser periodista o hablar súper bien para poder compartir esto o participar de esto. Entonces, ¿cómo hacemos para que llevemos a los chicos a llegar a este nivel de belleza que vos hablás, sin que ellos lleguen a sentirse como que si hablas mal no vas a formar parte de esto? No sé si me llegué a explicar en la pregunta. Pero creo que te interpreté, Mauro. Justamente lo que nosotros los profesores, bueno, yo soy periodista y soy profesor en letras, así que tengo un efecto de doble personalidad, una vocación de pobre que asusta, pero soy las dos cosas, digamos. Pero cuando tenemos un pibe en el salón de clases, nosotros tenemos un pibe que o no sabe leer en voz alta o lee incorrectamente en voz alta. Entonces, ahí la radio se nos vuelve un instrumento también didáctico, pedagógico, de enseñanza de la lectura correcta en voz alta. ¿Cuál es el objetivo de la lectura en voz alta en lengua y literatura en las escuelas secundarias en este momento? Es que los pibes logren naturalidad al leer un texto. Que no sea una lectura afectada, que no se lea como si estuviéramos declamando, ¿sí? Y esto es fundamental, porque a los pibes les puede llegar a gustar mucho la idea de que pueden ser ellos mismos hablando en el formato radio, ¿no? Que para grabar los micros, los flashes, ellos puedan ser ellos mismos, que no tengan que transformarse en o pretender ser locutores o locutoras. No, porque no lo son. Tienen que sonar como adolescentes, como estudiantes. Nosotros tenemos que sonar como docentes, ¿sí? Sin afectaciones, con naturalidad y con corrección. Mauro y no sé quién más está de la subsecretaría, yo estoy viendo que hay preguntas que están saliendo en el chat, pero las veo durante muy poquito tiempo y centellean.
Vi una que Sí, dice, ¿cuál es un consejo para no omitir las eres finales? exactamente. Sí, sí, esa es una Eh, de las preguntas. es muy simple. Eh, la R es un sonido vibrante múltiple, ¿sí? Eh, vibrante simple o vibrante múltiple. La R de rosa, por ejemplo, que yo no la puedo pronunciar, yo nací en Corrientes, bueno, soy correntino y la identidad de mi voz está en la R railada, no perdamos eso. Eh, el problema no está con la intervocálica, que es la vibrante múltiple, ¿m? Carro o carro, sino con las R finales y que generalmente pertenecen a desinencias verbales. Amar, temer, partir, decir, odiar. ¿Sí? Eh, eso con práctica. ¿Sí? Los destrabalenguas con R son geniales para que los chicos se acostumbren a que existe ese sonido y que no se les escape cuando están grabando. ¿Sí? Eh, Y de paso podríamos empezar a recuperar para el habla cotidiana un poquito también de calidad y de belleza, ¿no? Porque a mí me resulta muy molesto al oído esto de los de los resistencianos, más que nada decir, eh, voy a traer, voy a escribir, voy a decir. Eh, estaría bueno. Hasta acá estamos, Hay Mauro. otra pregunta, Sí. Cone, dice Marina Barrientos. ¿Cómo suena al oído la lengua materna de los pueblos indígenas desde su visión? Hermoso, poético, bello, identitario, eh, un valor deseado, un valor deseado. Yo creo que cuando me iba a dar talleres al interior, bueno, ahora este año no por la pandemia, y me iba a las comunidades, lo primero que hicieron conmigo fue bautizarme, como todos me decían conejo, yo soy Sogoná. E incorporar eso, modificar esa parte de mi identidad en este momento. Yo soy Nino, pero sigo siendo conejo para muchos y Sogoná para los hermanos originarios. A mí me enriqueció mucho como persona, porque cuando te regalan una parte de su lenguaje, de su lengua, te están regalando también una participación en una identidad comunitaria de la que vos no perteneces, no formas parte, pero que ellos logran integrarte, ¿no? Este es el poder y hay que incorporarlo. Es más, lo deseable sería que las escuelas que puedan y los profesores que puedan incorporen todas las lenguas originarias de nuestra región, ¿sí? Con Mocoit y Wichí. Es deseable, Mauro. Perdón, no sé quién hizo la pregunta. Marina Barrientos. Marina sería muy bueno, porque es una parte de nuestra identidad con la que los chaqueños convivimos de una manera muy diferente de otras provincias, ¿no? Por ejemplo, en mi familia, una parte de mi familia, en Corrientes, nací y me crié a 2 cuadras del puerto, así que imagínense el olor a correntunaje que junté durante los años que fui correntino. A los 25 años me hice gente y adopté la ciudadanía chaqueña. Pero el correntino tiene un desprecio muy visceral y muy en el inconsciente colectivo del indio. Indio de mierda sigue siendo un insulto muy grave para el correntino, ¿no? Así como nosotros, lamentablemente también, porque también los chaqueños tenemos lo nuestro, el negro de mierda para nosotros sigue siendo uno de los insultos más frecuentes, digamos. Por acá es Eh, el Paícho, Cone. ¿Cómo? Por acá, por el Chaco, en el área metropolitana, es el Paícho. El Correte país. acá, Paícho. Sí. Se Bueno, lo usó mucho tiempo como insulto. ni les puedo decir todos los nombres de chaqueño que aprendí durante mi niñez. Pero yo después de grande, cuando me hice chaqueño, se los devolví uno a uno. Uno es correntino. Por ejemplo, Laura Pérez, Laura. perdón. No, Laura. Laura Pérez da una opinión y también hace una pregunta. Dice, en los jóvenes hay un dialecto diferente, el lenguaje más moderno, no tan formal. ¿Está mal que se expresen en la manera que hoy se comunican?
Sí, ñachek, dice Liliana Ábalos. Sí y no. A ver, si vamos a, por ejemplo, si los chicos van a hacer un audio para promocionar la educación sexual integral en la escuela, sería deseable que suenen como adolescentes y como estudiantes, ¿sí? O sea, que tengan su dialecto, su cronolecto instalado en el habla. Ahora, que no viole lo que decíamos antes, ¿no? Que no viole la calidad, en el sentido de que sea una pronunciación bien articulada, una pronunciación completa, pero que suenen como estudiantes, ¿sí? Sergio Sequeira había pedido la palabra. Sergio. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, estoy tan entretenido acá escuchando la ponencia del profe, ¿no? Me parece que lo más interesante en relación de la comunicación que tienen los pueblos originarios, yo llevo más de 10 años trabajando en la colonia El Pastoril, el colegio 124. Sí, es un lugar muy acogedor, ¿no? Pero trabajar con ellos desde el punto de vista de la comunicación es algo que te fortalece y te enriquece plenamente, ¿sí? Y escucharlos, quizás allí el dialéctico es distinto, pero una comunicación mucho más fluida, con el tiempo vas toma forma, toma afecto, toma talento, y gracias a Dios he tenido la posibilidad de trabajar con ellos en radio, ¿no? Y eso realmente si bien uno dice es algo complejo, pero cada vez que se emitían los programas realmente te dejaba un mensaje muy bueno, porque allí nosotros los criollos estábamos tomando lugar, pero ellos casualmente siempre tienen esa idea, ¿no? de abrazar fuertemente a lo que uno hace, y creo que ellos lo que quieren hacer es mostrar su cultura, no solamente la alfarería, sino del punto de vista de su fonética. Escriben perfectamente el idioma de ellos, trabajan el inglés, el francés, el portugués, es muy validero de mi parte, ¿no? Por eso es que quiero expresar esto. Y me parece más que importante la comunicación, la visión que ellos tienen de nosotros es totalmente errónea de lo que nosotros pensamos, ¿no? Es decir, tiene una mirada más integrada, más naturalista, ¿no? Ese sería mi aporte, profe. Lo estoy escuchando. Gracias, Sergio. Valiosísimo. Mira, yo creo que hay que volver a insistir con esto, que hablar no es comunicar. Hablar y comunicar son dos cosas diferentes. Y con las emisiones multimediales, lo que nosotros vamos a hacer es comunicar, ¿sí? Más allá que en la estética de nuestro envío, por ejemplo, aparezca una voz que se identifica con el personaje estudiante secundario. Entonces va a hablar como habla un estudiante secundario, pero cuidando ciertos detalles, ¿sí? Porque esto también va a enriquecer el trabajo con los pibes, porque se van a dar cuenta de que ellos pueden comunicar amén de hablar. Porque nuestros pibes están como muy acostumbrados no a hablar, sino a chatear. Y ya sabemos el desfase que hay entre la mínima gramática y ortografía castellana con los textos que aparecen en el WhatsApp. Yo estuve haciendo una pequeña campañita, unos paréntesis abro, con los chicos, y me propuse descolonizar un poco el lenguaje cotidiano en la escuela. Entonces, en el formato escrito, entonces en los WhatsApp, castellanicé todas las palabras que estamos utilizando tan cotidianamente como WhatsApp, lo escribo con G, G-U-A-S-A-P. Facebook, lo escribo F-E-I-S-B-U-C. Y esto produjo en ello de la reacción. Y vice, bueno, porque yo estoy como trabajando como director en la escuela, pero mucho tiempo fui vice, entonces para muchos soy vice todavía. Che, vice, ¿cómo es que está escribiendo, Así no se escribe, y me corrigen. Y bueno, y ahí comienzo mi trabajo didáctico. Esto también se puede hacer con los pibes, digamos. Es un trabajo muy, muy fértil. Muy, muy, muy fértil. Trabajar la oralidad y la escritura para la oralidad
es un trabajo didáctico precioso y lo pueden hacer todos los docentes, ¿eh? No hace falta que sean especialistas en lengua y literatura. Cualquier docente lo puede hacer. ¿Alguna cosa más, Mauro, que haya quedado por ahí en el tintero? Fundamentalmente son saludos y comentarios desde los lugares desde donde están conectados y conectadas. Bien, bien. Contesté todas las preguntas hasta ahora, ¿no? Sí. Chicos, no me dejen pasar una porque yo soy bastante disperso. No sé si se habrán dado cuenta ya en el primer encuentro. Pero no me tírenme cosas, arrójenme objetos virtuales. Bien. ¿Qué es un micro? ¿Sí? Un micro en formato radio, no en soporte radio, en formato radio, es una emisión de no más de 15 segundos, no más de 15 segundos, solo audio. Audio significa también los otros 4 elementos, la voz, la música, el sonido y el silencio. Todo eso, cuando digo audio, digo eso, ¿no? Ese corpus que está integrado por la voz humana, la música, el efecto de sonido o el silencio, o la pausa. Los tonos, la vocalización, el volumen. Ese audio debe tener una estructura. La estructura es de qué manera organizamos con los estudiantes el contenido que vamos a transmitir con ese audio. Y esa estructura es muy simple. Siempre cuando se trabaja en audio hay que empezar identificándose y terminar identificándose. Al principio y al final. Hay que decir título y emisor, e identificar al emisor. ¿Sí? Hablemos de ESI, ES número 40. Un tabiquecito, tin, 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 comienza el audio. Después de la identificación vendría el cuerpo del audio, en donde ahí podemos jugar con todos los elementos, con la voz, con la música, con el sonido, con el silencio, las pausas, los volúmenes, los tonos, enriquecer todo el contenido ahí y buscar siempre una frase de cierre. Una frase de cierre. Por ejemplo, si era de ESI, ESI, sí. Hablemos de ESI, ES número 40. ¿Se entiende? O sea, identificación, título emisor, cuerpo del mensaje, frase de cierre, identificación de cierre. Esa sería la estructura de un micro. Llamamos micro acá lo que no es micro. En realidad, en radio el micro es otra cosa, digamos. Pero este micro pedagógico, el audiomicro lo podemos llamar, para crear alguna palabra en el taller que está buena. El audiomicro sería esto, ¿no? Un instrumento de sonido, de audio, que nosotros vamos a ocupar para transmitir un contenido determinado. O realizar una invitación o cualquier cosa, ¿no? Cuando hablamos de... El taller se llama 100 micros, 100 voces. El tema de la voz, y no referido a la voz humana, sino a la voz como esa identidad que va a tener el audio, no nuestra voz. La identidad del audio. ¿Cómo lo llamé recién? Pues ya me olvidé cómo lo había llamado, ¿viste? Inventé la palabra y ya me la olvidé. El audiomicro. Audiomicro. O microaudio, como quieran. La voz es la voz del micro, no la nuestra. Eso tiene que tener identidad. La identidad no es solamente el título y el emisor. La identidad es desde dónde vamos a decir esto. Que quede claro que si estoy hablando desde una escuela del Sausalito, a lo que tiene que oler ese microaudio es al Sausalito. Si estoy haciendo un micro sobre
la polución en el Río Negro, nuestro micro va a oler un poquito a podrido, pero bueno, pero tiene que tener esa identidad la voz, ¿sí? Tiene que transmitir que es un micro que se está haciendo en ese ambiente, ambientar el micro. La identidad también está en relación con los elementos que habíamos nombrado antes, es decir, el contenido que tiene que ser conciso, claro, contundente y bello, fundamental, tiene que tener nuestra marca, ¿sí? Siempre conviene cuando se trabaja en radio, en, digamos, formato radio en las escuelas, que los micros tengan una voz que sea permanente y después todas las otras voces que sean itinerantes, ¿sí? Pero que haya como una o dos voces que vayan dando identidad auditiva al micro. Por ejemplo, que el título y el emisor al comienzo y al final del micro lo digan siempre las mismas voces. En el caso de combinar voces, las voces, la mejor combinación es una voz de varón y una de mujer, o al revés, ¿sí? Combinar las voces, combinar los timbres, ¿sí? De voz. ¿Hasta acá estamos? Sergio Sequeira dice, hay que potenciar las microhabilidades humanas, pero siempre teniendo una mirada visionaria. Sí, porque Sergio, la visión, y más en esta pandemia, en la escuela se evidenció muy fuertemente el hecho de que la pandemia no significó solamente una movida de tablero. A las escuelas nos patearon el tablero, nos tiraron las piezas al techo, nos quemaron el reglamento del juego. Como diría brutalmente mi tía Carmen, nos dejaron en el medio de la ruta y en pelotas. Y la escuela, por lo menos la escuela que yo conozco, la de acá, la de Resistencia, se reinventó de una manera que hasta me parece que era deseable y esperable, porque necesitábamos esta especie de terremoto para ver. Y la verdad que la experiencia de la escuela virtual, en el 88 montamos la escuela virtual a través de la página del Facebook, de una página de Facebook, nos dio a nosotros la posibilidad de que muchos compañeros que ni siquiera encendían sus computadoras comenzaran a utilizar el elemento, comenzaran a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, que antes, por el exceso de presencialidad, no era necesario. Ahora, también como docente, quiero expresar un sentimiento, una emoción. Cómo extraño la escuela con los pibes adentro. Les juro, hoy nos fuimos a entregar algunas netbooks a la escuela y no, la escuela sin alumnos es una contradicción casi pornográfica. Se extraña mucho. No hay virtualidad que pueda reemplazar lo que es nuestro vínculo cuando estamos en un salón de clases, en un tiempo con nuestros estudiantes. No hay, ni la va a haber. Esta pandemia es la prueba. Muchos chicos me dijeron hoy que fueron con sus padres y, che, profe, ¿cuándo volvemos a la escuela? Los más atorrantes encima. Entonces, sí, no. Lo que nosotros hacemos con nuestra presencialidad física en un curso es de una potencia que es incalculable e irreemplazable. Así que, bueno, y esto habla bien de nosotros. Hablemos un poco también bien de nosotros, porque la verdad que nos estamos pasando. Bien. Dicho esto... Juan Ramón Jiménez pide la palabra, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Juan Ramón. Buenas tardes para todas y todos. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Juan? Un gusto nuevamente.
Gracias por recibir lo que compartíamos hoy como trabajo de la institución. Le compartía un material esta siesta. Tal vez estaba durmiendo la siesta usted, profe. No, pero... vine a las 3 de la tarde de la escuela porque estuvimos entregando Nedu, Juan. Bueno, en referencia a lo que usted comentaba y esta cuestión de la realización de los micros, yo en la ocasión anterior le comentaba que desde hace 4 años la institución de educación secundaria número 157 está trabajando con micros radiales durante todo el año, en estos tiempos de pandemia mucho más, y con temas muy referidos hacia la problemática actual, que son ejes como, por ejemplo, el COVID-19, las recomendaciones y prevenciones y cómo lo vive el alumno a la situación, sobre todo en el contexto rural, que se preguntarán algunos, bueno, al campo llegará, no llegará, llega a todos lados, si tiene que llegar, llega, y esto está comprobado. Bueno, y la otra cuestión es la situación problemática de sequía y los incendios forestales que se dan. Son ejes que se están trabajando fuertemente desde la institución. A lo que me gustaría ir es que desde que uno trabaja con los alumnos en la radio, trabajando con los micros, haciendo lectura en voz alta, con micrófonos abiertos, constantemente unos 30 minutos diarios, como nos pasa a nosotros en los tiempos normales de la escuela, logramos que el chico del campo pierda el miedo a hablar. ¿Y qué hace la institución? Hace un seleccionado para poder participar. Aquí se toma como referencia un evento que se da todos los años, desde hace 5 años aproximadamente, aquí en San Martín, la cuestión de un concurso de oratoria que a mí me gustaría hacer eco en esta cuestión. Qué bueno sería que desde ministerio mismo se hagan concursos de oratorias en los cuales los alumnos participen y se los incentive de alguna manera, no sé, digo, un premio para la promoción, para el curso, para la institución que gane. Tal vez lo de la competencia a veces es más bueno, pero digo yo, a mí me gusta competir, perdón que lo diga, soy sincero, y bueno, y hemos tenido la posibilidad de que cuando los chicos van a hacer esto, desde hace 4 años hablo, a la fecha, o sea, fuera de este año, 4 años atrás, los chicos han participado en concursos de oratoria y han ganado, chicos del campo, que uno dice, se encuentra con chicos que tienen tal vez otras realidades en la ciudad y que tienen otras posibilidades, que uno cree que es así, y no es así. El mito es un mito, para mí simplemente un mito, porque cuando una persona sabe hablar, expresarse y poner y exponer eso y hacerlo bien, demuestra todo lo contrario, ¿no? Y bueno, y esto es lo que han hecho, por ejemplo, los chicos en el contexto de la ruralidad, por ejemplo. En base a lo que usted hablaba, esto de qué permite que el chico haga la lectura en voz alta en la radio, qué permite que el chico tenga participación constante en la radio escolar, pero como usted decía, no una participación para que el chico vaya y haga programa de radio, porque a mí que haga programa de radio no me sirve. Es una opinión personal y le consulto, ¿está bien o está mal, profe? Yo le puedo abrir al chico decirle, vení, sentate acá que yo te hago de operador técnico y vos hablás de, no sé, querés hacer un programa de cumbia, querés hacer un programa de música actual, querés hacer un ranking, hablar de tu actualidad, no sé. No tiene sentido, ¿no? Sí, es decir, tiene y no tiene sentido, Juan, depende del momento, de la oportunidad y de lo que yo llamo siempre el contexto pedagógico didáctico. Es decir, por ahí hay momentos en la escuela en los que podés utilizar tranquilamente un formato de, che, muchachos, hagamos una radio escolar, una radio abierta, que es nada más que instalar un micrófono en un espacio de la escuela, y sí, simulemos un programa de radio, que haya un programa de música, que haya un programa de actualidad, que haya un programa... eso también lo podemos utilizar en algún momento. O sea, nada está... lo que tiene de bueno la docencia es que no hay recetas, y todas las recetas sirven. Por ahí te viene bien en un momento didáctico-pedagógico utilizar el formato de radio y bueno, imitemos la radio, a ver qué sale de ahí. Y lo fundamental con los micros es que los chicos puedan trabajar sus propias voces para que, y les doy una trampita, digamos, háganles leer el texto del micro y vayan paulatinamente insistiéndoles con la frase
léelo como si lo estuvieras contando. Léelo como si estuvieras hablando. Léelo como si vos estuvieras hablando con otra persona. ¿Sí? Es como si fuese que estamos tomando un taller con Nino. Como vos quieras, como que estás hablando con tu compinche. ¿Cuál va a ser el valor de esto? Que el pibe va a perder esa solemnidad de la lectura escolar con todos los clichés que nosotros somos portadores sanos, pero estamos infectados, como el COVID, estamos infectados. Y tendemos naturalmente, no porque seamos perversos, sino porque tenemos ese vicio del oficio de docente, que tenemos que explicar, y entonces al explicar adquirimos este tono de maestreril, ¿no? Y por suerte ahora las maestras están volviendo a nombrarse a sí mismas como maestras y no como profesoras de nivel primario. Porque a mí siempre la palabra maestra, nosotros los profesores, para tener una maestría tenemos que hacer un estudio superior muy denso. Las maestras son maestras porque son magíster en tomar a la persona humana en una edad muy temprana y enseñarles a leer y a escribir. Eso lo hacen los maestros, los magíster, no los profesores. Los profesores somos de segunda. Por eso se llama escuela secundaria, porque la primaria tiene un valor y la maestra, la palabra maestra también tiene una fuerte connotación de superioridad. El trabajo que hace una maestra no lo puede hacer un cuerpo de profesores. Y soy profesor. Yo tengo el prejuicio de ver a la maestra como alguien superior. En esto yo no me veo encerrado 4 horas y media con pibes de 7 a 11 años. Sería causal de suicidio. Así que aparte de que respeto por el temor que me inspira la niñez, respeto y admiro ese oficio tan superior que es el de la maestría. Porque nosotros en la secundaria, en realidad lo que hacemos es hacerlos pelota a los chicos, porque los tenemos que sacar del operatorio concreto y llevarlos al abstracto. Ahora, ¿quién le dio el operatorio concreto? Las maestras. En un trabajo de 7 años, de una densidad humana, pedagógica, intelectual, espiritual. Discúlpenme, yo soy muy subjetivo en esto, pero realmente admiro esto. Y noto, a la escuela fueron algunas compañeras en estos tiempos, y decían, y bueno, ¿y vos qué sos? Yo soy maestra. Me decían. ¡Ay, qué bueno! Así que, bueno, a las maestras no quieran ser profesores, no quieran ser profesoras, ustedes son superiores, son magísteres. Alguien pidió la palabra, me parece, Mauro. No, hay comentario de Ricardo Mendoza que dice: en mi experiencia como maestro de grado, la radio nos permitió las mejoras que necesitábamos. Simular una radio nos dio buenos resultados. Viviana Notagay dice: en Colonia Aborigen, Napalpí, la radio es una herramienta fundamental para la comunidad educativa, forma parte del fortalecimiento de la identidad de nuestro pueblo. Y esto está en relación seguramente con esto que decíamos, no hay cosas que estén bien y que estén mal. Hay momentos didáctico-pedagógicos que nos requieren ciertos instrumentos y otros que nos requieren otros, ¿sí? Y eso es muy bueno, porque lo que nos sirve, digo, para comer, fue una discusión también larga. Yo tengo 30 años en la docencia y 30 años en el periodismo. Y en los dos oficios discutí mucho siempre de qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Yo pasé por la escuela contenidista, la escuela objetivista, la escuela tallerista, la escuela valorista, la escuela... miles de modelos de escuela. Y en realidad yo siempre decía, mira, ¿sabes qué? Porque en un momento es, no, la memoria no. Bueno, pero si el chico no sabe la tabla del 2 de memoria, va a tener una dificultad para el cálculo. Si el chico no puede tener en la memoria ciertas
particularidades del lenguaje no lo van a, de la lengua no la van a utilizar con la corrección que deberían y con la utilidad que tendría que utilizar la lengua. Entonces, digo, si para comer yo necesito tenedor, cuchara, cuchillo, plato, vaso, taza, ¿por qué me voy a empeñar a tomar la sopa con tenedor? ¿Porque no está de moda? No. La escuela tradicional tiene cosas que hay que recuperar. El valor de la memoria, por ejemplo, la memoria como un instrumento didáctico pedagógico que nosotros tenemos que apreciar y que tenemos que cultivar, ¿sí? Porque es un instrumento para nosotros. Entonces, ¿por qué despreciarlo? ¿Porque no está de moda o porque cayó en desgracia pedagógica? Bueno, no sé. Y en realidad celebro muchísimo que algunos estén utilizando la radio institucional del pueblo, del lugar, de la colonia, para poder dar clases. Eso es magnífico. Y respecto de lo que me decía, creo que Juan, de los chicos del campo, que ellos pueden llegar a ver que pueden hablar en público. Sí, pero ¿saben qué? Traten de preservar algo, qué hermoso gato, Marilyn, que es muy valioso y que forma parte del rubro identidad. El habla rural tiene un tempus muy diferente del tempus del habla urbana. El chico que vive en la ruralidad, la persona que vive en la ruralidad, habla con un tempus, y si pertenece a pueblos originarios, más todavía, muy diferente del nuestro, que es un poquito citadino, pretencioso y engrupido, ¿sí? Y tratar de preservar eso como un valor de identidad es muy bueno también, porque si el micro puede llegar a zonas, por ejemplo, si llega a la Argentina, o sea, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si lo escucha algún argentino, o sea, los que viven dentro de la General Paz, pueden llegar a enriquecer su escucha con un audio que tenga mucho tempus rural, mucho tempus del interior, ¿sí? Que es una identidad y que es un valor, irrenunciable. Perdón, Vanessa Verón había pedido la palabra hace un rato y yo la pasé al aire, mil disculpas. Hola. Hola, Vanessa. Muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias. Un gusto volverlo a ver, Conejo Brett. Sí, hace un par de años. Una voz radial. Hace un par de años compartimos por ahí un curso taller. Así que un gusto volver a estar acá. ¿En por qué ahí comparto. ¿Eh? ¿En dónde? En General San Martín. En San Martín. Sí. Vale. Acá en General San Martín. No, por ahí yo tengo la posibilidad. Ayer, por Dios, me acuerdo, sí. ¿Cómo lo martiricé, Dios mío? No, increíble. La verdad, increíble fue. ¿Te acordás de esa señora que decía, profe, ¿dónde pongo la cola? En la silla, porque era lo postural, habíamos hablado en un primer encuentro. Y ella está preocupada. Exacto. Cómo poner la cola. Dale. Bueno, pero tenía bastante. Sí, encima tenía bastante. ¿Sí? ¿Dónde acomodo todo esto, profe? Mi amor. Bueno, no, comparto por ahí, tengo mi compañero de trabajo acá, el señor Juan Jiménez, que también está. El tema de la oralidad, primero que nada. Sí. Algo para aquellos profes que están también aquí en este taller, sí. De escucharlos a los chicos. Nosotros por ahí trabajamos en el tema de la oratoria con ellos, preparándolos, pero también hablamos de primero que ellos nos cuenten, Nosotros le damos un texto acerca, por ejemplo, del aborto, acerca de temas que hoy en día se habla, se escucha, por ahí que es más práctico llegar a conocer o saber algo de eso, y le decimos que nos cuenten. Y es más, a veces le pedimos que ellos escriban un texto acerca del aborto. ¿Qué piensan? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Usted hablaba de la identidad de la voz, de la voz rural, el tempus, que no se debe perder. No se pierde, profe. Nosotros, como decía Juan, hace 4 años
trabajamos con los chicos de la escuela rural y ellos le dan eso, le dan ese énfasis. Hubo una vez, me acuerdo bien, una chica habló de un tema muy particular, el suicidio. Nosotros le pedimos a ella que nos cuente, porque es una situación que se vivió dentro de la colonia donde nosotros trabajamos. Y ellos le dieron la identidad, esa identidad rural que yo que vivo en la ciudad, usted que es correntino, el que vive en Capital Federal, no le iba a dar. Así que es maravilloso por ahí compartir con ellos y conocer verdaderamente lo que ellos sienten. Más allá de lo que escriben, compartir la oralidad de eso. Salen cosas maravillosas. Los pibes hoy en día se insertan en eso, en querer ser escuchados. Y por ahí nosotros los docentes nos olvidamos de esa parte, ¿sí? Y podemos sacar grandes cosas y grandes valores de jóvenes que por ahí creemos que son sumisos, porque nos ha pasado, hay chicos que no hablaban, no emitían sonido, y salieron, pero así, nos dejaron con la boca abierta. Del hecho de venir de una colonia, pararte frente a un público desconocido, arriba de un escenario, estar allá arriba vos y que todos estén allá abajo mirándote, escuchándote, es, la verdad, nosotros nos maravillamos y eso es lo mejor que por ahí uno recibe, ese honor de decir, una partecita mía está ahí en ese niño, en ese joven, ese pibe que sale y que hoy está estudiando y que está estudiando un profesorado de lengua o lo que fuese. Así que la verdad, un gusto, profe, y bueno, me callo yo también para que usted pueda continuar. No, Vanessa, escúchame, no, esto es más bien un conversatorio, ya entramos en la etapa de conversatorio. Vanessa, vos estás haciendo radio, sos profe de lengua, sos periodista. No. Yo en estos momentos he hecho radio con mi compañero Juan Jiménez. Nosotros estamos en una radio pedagógica, 88.3. Aparte yo trabajo en un canal local de aquí de General José de San Martín. Y estoy ahí con el profesorado en química. Todos me dicen, ¿no estudiaste lengua? No, química. Mira, no, tenés una voz radial ya, seguramente en aquel taller de radio, algo. Sí, la verdad que fue muy bueno ese taller. Sí. Venimos de la escuela de conejos sumando siempre, hace bastante tiempo. Venimos de la escuela de conejos sumando No, pero vos sabés que nos encontramos con los talleres de radio, para mí fueron la posibilidad de conocer ese Chaco profundo y hermoso. Me acuerdo en este momento de talleres en Pampa del Indio, en Pampa Almirón, para el lado de Las Breñas, en Colonia, en Colonia La Aurora. Es decir, bueno, no, siempre fueron experiencias en las que yo aprendí auditivamente nuevas cosas. Esto del tempus urbano y el tempus rural lo aprendí ahí. Está en algunos libros, pero nunca le di bola, hasta que me di cuenta de que era una parte identitaria de la voz, ¿no? Y si están tomando apuntes, yo les pediría que escriban ahí en los apuntes que están teniendo a mano, escriban la palabra oratoria, por favor. Oratoria. Escriban la palabra oratoria. Sí. Debajo escriban la palabra, por favor, oralidad. Oralidad. Y ahora, por favor, tachen la palabra oratoria, maltrátenla, quítenla, tírenle manchas de tinta, pónganle no al lado, arriba, encima, porque en este trabajo específico de los microaudios, lo que tenemos que rescatar es la oralidad por encima de la oratoria, ¿sí? En este formato, ¿sí? Y para responder a Juan Ramón, ya que se sinceró, me puedo sincerar yo también. Él es competitivista, yo soy más cooperativista. Pero por favor, tengan en cuenta que los microaudios son instrumentos de transmisión, o sea, de comunicación, muy poderosos si está presente la oralidad y se borra un poquito la oratoria. La oratoria, digo, como ese modo
de articulación, de volumen y de acomodar la voz para sonar un poco más solemne, que es adecuado para algunos contextos, inclusive para algunos contextos didácticos. Digo, a la hora de enseñar niveles de lengua, tenemos que jugar con todos estos tonos y con todas estas posibilidades, y la oratoria nos da es un instrumento pedagógico muy, muy, muy útil, muy dúctil también, ¿sí? Así que, pero para este trabajo de los micros, tratemos de borrar los rastros de la oratoria y tratemos de intensificar todos los rasgos de la oralidad, que nos va a servir mucho. No sé cómo lo están pensando ustedes, pero pensar en un micro audio, es pensar en un micro de un contenido que es transmitido en muy breve tiempo y con un nivel de belleza muy fuerte, digamos, muy elevado. ¿Sí? Y para esto la oralidad nos puede dar un instrumento muy valioso. Y los que tienen permitido llegar hasta 30 segundos son los que están trabajando con lenguas originarias. Entonces, hagan en el mismo micro, háganlo en lengua originaria primero y en lengua blanca o oroché, como nos dicen los com, después, como ustedes quieran. En las zonas en las que el habla del pueblo originario está, es una lengua institucionalizada socialmente, convendría comenzar con el idioma originario y después traducirlo hacer la versión en español. ¿Sí? Laura tiene una pregunta interesante ahí respecto a locutores, periodistas y comunicadores radiales. Me parece que si se anima a plantearlo sería bueno. Qué bueno. Dale, Laura. Laura, ¿no? Laura Pérez. Laura Pérez. Sí, estaba mirando el audio que lo tengo bloqueado. Bueno, yo decía esto porque a veces cuando yo quiero definir el rol que cumple el joven, el chico, la chica, el pibe, la piba, que está en una expresión de comunicar en radio, como vos bien decís, no se les puede llamar periodistas, no son locutores, o sea, no están formados como locutores. Entonces, ¿cuál sería, sin esa manera de etiquetarlos, de alguna manera, nombrarlos de alguna forma, pero cuál sería el rol específicamente que ellos cumplen? Porque a mi criterio son comunicadores radiales y comunicadores sociales. ¿Por qué? Porque vienen de la sociedad, ya sea en este caso de la juventud, por el rango etario, pero vienen desde ese espacio a comunicar la realidad social que viven. No son investigadores tampoco, entonces Claro. comunican esa expresión de la realidad hoy. Sí, Laura, a ver si interpreto bien lo que querés plantear. Y tener en claro que nosotros somos docentes, no somos periodistas ni locutores, y los estudiantes son estudiantes, adolescentes o adultos, pero no son ni periodistas ni locutores, ni docentes, son estudiantes, ¿sí? Entonces, la propuesta sería diferente, es decir, no vamos a hacer radio en la escuela, o no vamos a hacer micros radiales. La propuesta podría ser, chicos, ¿qué les parece si comunicamos esto con un audio que sea lindo, que suene lindo, que tenga... Vamos a transmitir este tema. A ver, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo hacemos? Ir trabajándolo más como taller que como experiencia radial o experiencia periodística. ¿No? A eso me refiero, Laura. O la experiencia de locución. ¿Sí? Porque aparte hay que lidiar con algo que en el caso de los microaudios va a ser una barrera, que es el pánico al micrófono. Yo, por ejemplo, hasta hoy tengo dificultades para hablar con naturalidad cuando me responde el contestador automático de un celular o de un fijo. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta y algo que vencer en lo pedagógico y en lo didáctico cuando se trabaja este tipo de formatos con los chicos. Pero la propuesta tendría que venir por el lado de vamos a comunicar esto y cómo lo comunicamos y cómo lo hacemos y qué podemos introducir. Claro, ahora recién estoy entendiendo, es como más que una herramienta de trabajo pedagógico.
Es un instrumento didáctico pedagógico. Exactamente, Laura. Sí. Y no ligarlo directamente, hagamos radio, formemos comunicadores sociales, algo así. Claro, claro. Como si hacemos teatro no vamos a formar actores. Vamos a valernos del teatro como instrumento didáctico pedagógico para que los pibes puedan aprender desde otro lugar, en otro contexto, con otro clima, en donde los contenidos están más disimulados, digamos. Mirá, en el 88 hicimos una experiencia con esto de que teníamos que dar talleres interdisciplinarios y, por supuesto, ¿viste? Comenzaron los noes. No, porque no vamos a poder, no, porque las videoconferencias, no, porque el Zoom, no, porque el videochat, no, porque... Entonces, nosotros tenemos en la escuela una profesora que es una profesora tallerista, y la directora de la biblioteca y yo, y nos juntamos los tres y dijimos, vamos a hacer un taller con los chicos, con los delegados. Bueno, ¿qué tema vamos a tratar? Porque los tres somos contenidistas. Y bueno, vamos a mirar, con los de cuarto vamos a tomar la dialéctica de Hegel. El principio básico de la dialéctica de Hegel, afirmación, negación de la negación. Y ver cómo planteamos eso. Bueno, armamos un taller que terminó siendo en 3 encuentros. En el primero les invitamos a traer un objeto que a ellos les gustara de su casa, de su realidad. Y hablar de ese objeto. Bueno, después pusimos en relación ese objeto hasta que fuimos construyendo algo muy parecido a una fiesta, ¿no? Y ahí, en el segundo encuentro, les leímos así de prepo La fiesta ajena, el cuento. Que se me borra ahora, bien el Liliana Hecken en la cabeza, pero creo que no es. No es de María Luisa Valenzuela. Ay, mi cabeza. Bueno, alguien que lo googlee ahí rapidito, La fiesta ajena. Creo que tiene H el apellido. Es de Liliana. De Liliana. Es de Liliana Hecker. Sí. Y bueno, y ahí vimos, y ahí recién en el tercer encuentro sobre la base del cuento, les introdujimos la teoría. Bueno, la afirmación, la negación y la negación de la negación. Todo esto lo construimos haciéndoles hablar a los chicos. Ellos hablaban. De tal manera, ya vamos por el 14º encuentro, taller, que terminamos ese taller de 3 encuentros, hicimos 2 más. El 5º taller lo quiso dictar una alumna, lo quiso coordinar una alumna. A mí me gusta este poema, a mí me gusta un poema y yo prejuiciosamente, como todo docente chaqueño, dije yo, van a venir con las poemitas rosa y esto, y la florcita y el trigal y tu amor y mi amor. Bueno, pero rescatábamos el hecho de que la piba se comprometiera a coordinar un taller, que nos parecía un avance importante, ¿no? Resulta ser que el poema que le gustaba a esta niña era Vuelta de Paseo, que es uno de los poemas que integra el libro Poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Bueno, el paseo que nos hizo dar esa nena en una poesía tan críptica como esa, y el gusto que tenía ella cuando hablaba de lo que le despertó a ella ese poema, y la aventura de entre todos ellos, porque nosotros los adultos nos callamos en esos momentos del taller, empezaron a hablar de lo que leían, pero fíjate que acá dice tal cosa, pero tal palabra está de esta manera, ¿y por qué aparece esta palabra acá? Y lo hablaban, lo oralizaron. Bueno, fue un taller magnífico, magnífico. Ahora hay dos pibas que inclusive se rompieron ya los muros hasta digitales de la 88, porque hay una piba que se nos unió hace 6 talleres y ella es una estudiante secundaria de Corrientes, que es amiga de una de las alumnas del 88, la invitó al taller y se integró como alumna. Ella va a coordinar el próximo taller. Y le gustó una película. Bueno, otra vez nuestros prejuicios y ellos destruyéndonos los prejuicios como unos maestros. Quieren hablar de los últimos días de Sodoma de Pier Paolo Pasolini, con un poema de Pasolini y con la biografía de Pasolini. Fortísimo. Pero a eso se llega. Cuando vos dejás hablar a los chicos y cuando cultivás la oralidad, les salta, porque ellos lo que precisan también es el contexto de confianza y de abrazo y de abrigo, de que pueden decirlo. ¿Sí?
y rescatar el valor del error. Rescatar el valor del error. Que equivocarse es sano, es normal. Es más, yo siempre les digo, sin error no habría escuela, chicos. Sin error no hay escuela, no hay pedagogía posible, no hay pedagogía del acierto. La pedagogía y la didáctica son teorías del error para construir justamente. Entonces, bueno, y también logramos algo muy, muy importante, que es la autocrítica. Por ejemplo, chicas que decían, pero esto yo pensaba de esta manera, pero ahora me quedo pensando, profe, me decía, me dejó pensando, y bueno, pensalo, mi amor, dale. Y esto es muy bueno, y con los micros se puede lograr este mismo efecto, digamos. También, por ejemplo, como un micro, como resultado de, como un elemento de evaluación, eso lo estamos haciendo en los talleres del 88, en estos talleres, que primero fueron talleres transversales, porque los contenidos eran transversales, y ahora los llamamos talleres trans, porque nos están transformando a nosotros. Se transforman los talleres, se transforman los pibes, nos transformamos nosotros. Estamos todos en un proceso de transformación muy, muy bello, muy útil, muy didáctico, muy pedagógico, muy amoroso. Y entonces les pedimos que se graben un videíto en donde ellos evalúen, hablen del taller, no que evalúen el taller, hablen del taller, cómo se sienten en el taller, qué les parece, nada más que 10 segundos. Y bueno, estamos a la espera de eso. También son micros, digamos, de alguna manera. Así que la experiencia vale la pena, es fuerte, es muy dúctil. La posibilidad que en el teléfono hoy tenemos el grabador, la radio, la cámara, todo, y el poder hacer una grabación en un celular y poder transmitirla por WhatsApp, bueno, es de una contundencia muy fuerte, digamos, para aprovecharlo, la verdad que para aprovecharlo, ¿sí? No sé Bueno, si... una pregunta más que quedó en el chat, y si te parece, después continuamos comentando, bueno, de qué se trata el próximo encuentro, que va a ser el último, y quién va a estar, con quién Dale. vamos a contar para ello. Y consigna de trabajo. Liliana Ábalos dice, la oralidad en las escuelas, ¿se puede abordar en este tiempo de pandemia a través de los audios vía WhatsApp? ¿Qué estrategias recomienda? Bien, tanto en las clases que se hacen por Zoom, por Meet o por las videoclases, como los envíos de audio, tienen un valor extraordinario, más en esta época de pandemia, más mientras dure la cuarentena. Porque aparte, el chico, si bien no está en el contexto del salón, está en un contexto arquitectónicamente hablando, que es su casa, que es de mucha comodidad, de mucha familiaridad. El chico no se siente ajeno, es un espacio muy propio. Entonces eso también le va a posibilitar crear audios con mucha mayor facilidad, ¿sí? Y el envío de audios por WhatsApp es hasta recomendable por encima del texto escrito, porque con el texto escrito todavía los chicos están bastante divorciados. Nosotros también, ¿eh? Hay adultos que escribimos en el WhatsApp cada guasada, y yo con mi dedo morcilla, que le erro siempre a las teclas, puedo llegar a escribir una barrabasada inmensa. Pero la oralidad por el del WhatsApp es un buen elemento. Sí, sí, sí. Bueno, teniendo en cuenta el tiempo y también para no quitarte demasiados minutos a tu Yo me quedo día. hasta las 3 de la mañana con ustedes si quieren, no tengo ningún problema, guitarreamos por el Google Meet hasta que las velas ardan. Un fogón virtual. Un fogón virtual, exacto. No, ya les quiero dar las consignas para el trabajo para el próximo encuentro, ¿sí? Ahí vamos. Dale. Bueno, entonces, con esto de rescatar el error, los voy a invitar a que nos equivoquemos. Los voy a convocar al yerro. Los voy a convocar a la equivocación, a lo que venga. La idea sería que puedan preparar con los pibes un micro
con este formato, esta estructura, y los van mandando, si les quieren los mandan a los chicos de interculturalidad y plurilingüismo, y en los primeros 30 minutos del encuentro que viene, los hacemos pelota a todos esos micros, ¿sí? Encontramos defectos, vemos qué otras alternativas pudieron haberse encontrado, qué otros recursos pudieron haberse utilizado. Vamos a utilizar eso como una base de error que nos va a servir para aprender entre todos qué sería lo ideal, cómo encarar este trabajo de 100 micros, 100 voces, ¿sí? Entonces, vayamos preparando, los que los vayan teniendo listos, los van mandando a los chicos de interculturalidad, ellos me lo van mandando y vamos preparando esa basecita de micros para entre todos escucharlos y ver qué podemos aportar, ¿sí? Porque en este trabajo, por eso creo mucho en lo cooperativo, en el trabajo de la preparación de un micro audio, es muy importante que lo pasemos por el sedazo del oído ajeno, del heterooído, del oído que no pertenece a la escuela, que no pertenece a la comunidad. El heterooído nos ayuda a nosotros a mejorar el tono, la identidad, los volúmenes, y entonces por eso es una invitación al yerro, digamos, una convocatoria al error. Para que podamos entre todos construir alguna idea de cómo poder encarar mejor algunos de los elementos que en la práctica se notan más, digamos. Esa sería la idea, no sé si les parece, si están de acuerdo, si lo podemos mejorar, digamos, pues mejoremos la propuesta, todo lo que quieran. O sea, consulto porque de la manera en la cual uno trabaja, ya terminados en su totalidad, con edición completa, música de fondo, acorde, o sea, edición se puede, por eso consulto, sí, o sí. Tiene que ser crudo. No, edítenlo. Edítenlo. Perfecto. Para que quede el autooído consagrado en ese micro, y después en el próximo encuentro lo sometemos al heterooído. Qué quisquilloso lo suyo. Sí, yo soy un rompepelota. Mira, hoy fue a una mamá a retirar la netbook y me decía, usted no se acuerda de mí, y le digo, vos sos carita conocida. Vos tenías hermanas en la 75, sí, profe. Usted fue mi profe de lengua y literatura. Ahí inmediatamente yo tengo la frase, te cagué la vida, ¿no? No sabes cómo, profe, pero aprendí a leer. Y esto también tiene la docencia. ¿En qué otro trabajo vos podés encontrarte 2 o 3 generaciones a lo largo de toda tu carrera, que los que fueron tus alumnos y parieron con vos la materia, te traigan a sus hijos? O sea, son regalos absolutamente... yo soy medio maricón para estas cuestiones de la docencia y el periodismo, soy bastante sensiblero, me parece que por ahí me paso de raya, pero estas cosas me fascinan. Y la voz es un portador de contenidos y de fuerza y de contundencia que es invalorable. Invalorable. Perdón por no lo tome como una indiscreción. Juana, ¿desde dónde estás en Resistencia? ¿En qué ciudad estás? ¿En qué lugar del mapa? Juana Aranda. Hola, sí, buenas tardes. Hola, Juana. Desde Pampa del Indio. Vos sabés que yo miraba tu ventana y yo decía, ay, esa es una ventana con tempus del interior. ¿Vos sabés? Qué lindo, qué lindo. Sí, Pampa del Indio, de una escuela rural con población aborigen. Sí. Que nosotros trabajamos con una radio escolar, una FM escolar, con un alcance de 20 kilómetros del radio. Uy, qué bueno. Pero hace 3 años empezaron la construcción de la nueva escuela y nos bajaron la antena con la promesa de que iban a volver a levantar y no
cumplieron. Hay que seguir hinchando Es entonces, Juana. un recurso pedagógico muy importante que nos hubiese salvado muchas cosas en estos tiempos de pandemia. Pero totalmente, totalmente, Juana. Sí, sigan peleando y si necesitan de alguna ayuda, Sí. mandame Y mensaje. coincidía con un profesor que a través de la radio nuestros chicos perdieron la timidez, la inhibición, Claro. se animaron a expresarse en los dos idiomas, trabajamos en los dos idiomas. Buenísimo, excelente, Juana, excelente. Y sigamos luchando con el tema de la radio, ¿sí? Tenemos todo, solamente falta volver a instalarla. Bueno, Antes, listo. con el edificio viejo no teníamos la dependencia, ahora tenemos el salón para la radio, pero quedamos sin... Claro, pero sin la antena no sirve de nada, digamos. Sí. Ahí ya tenemos un motivo de lucha. Sí, 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 seguro. Listo, gracias, Juana. No, de nada. Muy, muy interesante su taller. Ay, gracias. Yo soy la directora, tengo también, he visto que está una docente también participando, pero seguramente vamos a compartir con todos nuestros colegas lo que estamos aprendiendo acá. ¿Te sirvió, Juana? Sí, sí, muchísimo. Buenísimo, listo, listo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No. Ir cerrando, diría que con estos micros, lo que tendríamos que intentar hacer, vieron que la docencia es intento, siempre, un perpetuo intento. Lo que tendríamos que intentar hacer con estos micros es transmitir no solamente la validez o la solidez de un contenido, sino la potencia y la belleza de una emoción. ¿Sí? Que a la profundidad de un contenido podamos ponerles nosotros la intensidad de la emoción y de la belleza, ¿sí? Porque nuestra tarea forma parte de eso. Yo siempre digo que cuando dibujamos el perfil del alumno del 88, decir, bueno, llegamos a la conclusión de que queríamos alumnos sensibles, críticos, solidarios y felices. Y la felicidad es el fin último del alumno del 88. Sabe que tiene que ser feliz, pero que se va a tener que romper el lomo por la felicidad como pocos, porque cuesta. Pero esta posibilidad de los 100 micros, 100 voces, es muy importante por la potencia que tiene, por esto, porque podemos llegar a transmitir la contundencia y profundidad de un contenido con la belleza y la caricia de la emoción. Y que todo esto lo podamos hacer con nuestras voces y las voces de nuestros pibes, bueno, es un plus muy, muy importante, ¿no? Lo que sí me interesaría, Mauro, disculpame si rompo un poco el protocolo de lo que tienen armado ustedes, pero me gustaría una pequeña evaluación de lo que están, digamos. Sí. Sería bueno, digamos. Sí, hay una consulta en el chat de Liliana Ábalos, dice de cuánto tiempo tendrían que ser los microaudios o micros radiales. Los microaudios, ya lo dijimos, son de hasta 15 segundos, salvo los bilingües que pueden extenderse hasta 30, digamos, porque tienen que duplicar el mismo contenido. ¿Saben por qué 15 segundos? No por ser un autoritario, sino porque así como hay en el aula hay 40 minutos de atención y el pico de atención decrece violentamente en los 40 minutos, el audio tiene un tiempo de saturación que va entre los 10 y los 17 segundos, los 20 segundos. Cuando uno ya excede los 15 segundos, ya seguramente se nos van a descolgar. Y para comentar, bueno, cuál es el correo, se preguntarán cuál es el correo donde tienen que enviar el material. Es plurilingüesinterculturales@elechaco.edu.ar. Está en el chat, así que a ese correo tienen que enviar esta tarea en lo posible, lo que encomendó el profesor Bres Palacios, y
el material, la grabación de este encuentro, de este segundo encuentro, se la vamos a enviar a través de sus correos electrónicos que los tenemos registrados mediante el formulario en el cual se inscribieron. No importa si no han podido inscribirse en este encuentro, si se inscribieron en el anterior, ese correo quedó registrado, por lo tanto se lo enviaremos la grabación, porque también preguntaban eso, si se podía, dónde podían ver nuevamente el conversatorio, el taller. Bien. Y para comentar solamente una segunda tarea, digo que por ahí me parece importante, que es lo que nos planteamos a través de este proyecto, para la próxima, para el próximo encuentro y el último encuentro, que esperemos, darle continuidad de otra forma, busquémosles la vuelta también, pero con este nombre por lo menos, sería el último el que viene. Que también una de la segunda tarea que nos proponemos es que cada docente pueda invitar a sus estudiantes, que los puedan invitar e instar a que participen, no solamente por la importancia de los conceptos y las herramientas que se pueden encontrar en estos conversatorios, que pueden incorporarlas y que pueden ponerlas en práctica, sino también porque para el que viene, para el taller que viene, para el cierre, en una segunda parte, luego de la puesta en común de los trabajos que se hicieron, la idea es que haga un cierre César González. César González es un poeta, es escritor, es cineasta también, es un chico que tiene una historia muy interesante que se asimila muchísimo con muchas de las historias que tienen los jóvenes hoy en día, en cualquier punto de la provincia. Él, me parece que podría aportar muchísimo y podría también tener un buen ida y vuelta con los jóvenes, porque, en este momento se encuentra haciendo un programa de radio también en Radio Provincia de Buenos Aires y también desde ese lugar puede comentar algunas de sus experiencias, entre otras cuestiones, porque también hace otras, es multifacético César. Así que, esa es la idea para el taller que viene, así que sería interesante, sería importante que puedan convocar a las y los estudiantes. ¿Está César hoy acá? No. No. Él es de Buenos Aires. Se conectará, el viernes que viene y compartiremos algunas experiencias con él. Buenísimo. Si no hay más preguntas, me parece que estamos por el día de hoy. Tarea cumplida, parece. Bueno, yo ya me quedo ansioso para ver cómo destrozamos los micros en el encuentro que viene. Sí, nos vamos a divertir muchísimo. Muchísimas gracias nuevamente, Conejo. Muchísimas gracias a todas y a todos los que participaron y los que comentaron, los que hicieron el esfuerzo para poder conectarse de distintos lugares con las dificultades que siempre tenemos de conectividad y cortes de luz, etcétera. Pudieron hacerlo, así que muchísimas gracias y será hasta el próximo viernes. Chao, hasta el próximo viernes. Chao. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes, Vanessa. Chao, Laura. Chao, hasta el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana. Buen fin de. Igualmente, Laura. Bueno, Cristian.